Y el primer tema del que me gustaría hablar es de esa campaña Volveremos, que ya se puso en marcha hace unas semanas y todas las personas que tienen la aplicación móvil pueden utilizar el saldo hasta el 31 de diciembre, ese 15% de descuento los miércoles y los viernes. Cuéntanos un poco cómo va esta nueva edición de la campaña Volveremos. Bueno, pues las bonificaciones finalizaron el pasado 22 de mayo, se generaron esos más de 13 millones de euros de ventas y a partir de ese día los ciudadanos están ya utilizando sus saldos, es decir, esto no para, el comercio sigue vendiendo, seguimos ayudando al comercio y han sido 1.400.000 euros más que los ciudadanos de Zaragoza utilizando 580.000 euros de las bonificaciones, las que han puesto en funcionamiento. Estamos hablando ya de más de 15 millones, casi 15 millones de euros, que es una ayuda importante para nuestro comercio local y, como siempre, pues entre los primeros la alimentación, que es primera necesidad, que es la que está tirando del carro. Uh-huh. Señor Gómez, cuéntenos un poco cómo ven esta nueva edición de la campaña de Volveremos, si creen que es un proyecto que debería consolidarse. Bueno, vamos a ver, el proyecto Volveremos no es afortunadamente un proyecto exclusivo de la ciudad de Zaragoza. El alcalde Luis Felipe ya lo puso en Huesca también. Durante la pandemia, desde las instituciones, tanto desde los gobiernos como de las oposiciones, instamos, ¿verdad?, a hacer un esfuerzo. Creo que todas las instituciones y todos los gobiernos hicieron un esfuerzo suplementario por mantener el empleo, por mantener la riqueza y, por lo tanto, el nivel socioeconómico de la gente. Recordemos que aquello fue un colapso total de la economía, fue un verdadero crack mundial. Todavía seguimos pagando las consecuencias y es verdad que, bueno, por ejemplo, pues el gobierno de España, ¿verdad?, hizo aquellos famosos PERTES que permitían que los trabajadores, a pesar de no ir a trabajar, siguieran percibiendo un salario. Desde las administraciones autonómicas también y desde las locales se instauraron medidas de apoyo para mantener la economía viva, con un acertado criterio que era que un árbol puede perder las hojas y bueno, vuelve a florecer, ¿no? Vuelve a sacar las hojas en la primavera siguiente, pero desde luego si el árbol se seca ya es imposible que vuelva a regenerarse, ¿no? Con lo cual nosotros sí que echamos en falta en aquel momento, porque ofrecimos nuestra colaboración al gobierno municipal del señor Azcón entonces, para que, además del Volveremos, que nos parece un programa que efectivamente ha tenido un efecto tractor en el comercio zaragozano, se hubiera dado ayudas directas a la hostelería, porque, como bien sabéis, hubo un problema, se concedieron una serie de microcréditos que ahora están en tránsito de proceso de reclamación y que algunos beneficiarios pues tienen muchos problemas para devolver. Nada que objetar contra los programas de incentivo al comercio. La ciudad la hace el comercio, el origen de las ciudades fueron precisamente los gremios y los comerciantes, pero lo que sí que echamos de menos es que no se hubiera hecho extensivos a algunos otros sectores este tipo de ayudas, pero bueno. A ver, que quiero decir que Volveremos sí que es un programa exclusivo de Zaragoza. Otra cosa son programas de incentivos como pudo hacer el señor Luis Felipe. Pero la gran diferencia entre unos programas y otros es que este programa Volveremos, por cada euro que invierte el ayuntamiento, se retornan 11 euros en el bolsillo de los comerciantes. Muy a diferencia de los otros programas de bonos que hay, en el que el ratio es muchísimo menor, es 1, 2, 1, 3 a lo sumo. O sea, que estamos hablando de un programa que cuatriplica los resultados de otros programas de incentivos que quisieron hacer otros municipios y que pues la oposición no vio en Zaragoza. De hecho, este año pues en los presupuestos todavía propusieron reducirlo en un 40% con el impacto de más de 20 millones de euros. Iniciativas, tuvimos muchas microcréditos, hasta ahora nadie ha dicho que no nos pueda devolver y mantenemos reuniones, más de 4,5 millones en subvenciones, o sea que fue un programa muy completo para ayudar al comercio y la hostelería y generalmente porque forman parte de lo que son el tejido de autónomos y pymes que tan importantes para la ciudad de Zaragoza. Ha aumentado la inversión municipal en este programa del incentivo al consumo en el pequeño comercio, en el comercio de proximidad. Sin embargo, también hablábamos de este tema cuando se anunció la nueva edición con Vox, quien comentaba que lo ideal sería no ampliar la inversión municipal, sino irla reduciendo para que el pequeño comercio tuviese la fuerza suficiente para no necesitar las ayudas municipales. ¿Cómo ven esa propuesta de impulsar el comercio a lo mejor de otra manera, que no necesiten las ayudas públicas para poder subsistir y conseguir continuar en marcha, en funcionamiento esos comercios de proximidad? Claro, que no necesiten las ayudas municipales para salir adelante.
Señor Jimeno. Lo que le contesté el otro día al señor Calvo, esto es un programa de incentivos. Es un programa de incentivos que es el mayor programa de incentivos o de ayudas, me da igual, de cualquier de cualquier sector, cuyo retorno de una inversión pública es de 1 a 11. Hacemos otros muchos programas, algunos incluso los hemos sacado de la mano de Vox, para incentivar a los autónomos y las pymes, y estoy seguro que pocas de las iniciativas que tome el ayuntamiento tienen un retorno de 1 a 11. Entonces yo creo que está fuera de lugar que se pueda poner en duda. La iniciativa pública tiene que llegar ahí donde no llega la privada, y en estos momentos el comercio de las ciudades, el comercio de barrio, juega con unas reglas, o en un contexto, no quiero decir reglas, en un contexto diferente al que pueden jugar las plataformas online o a las capacidades que tienen las grandes cadenas de distribución. Y yo creo que como deber de un ayuntamiento, de un sector público, pues es compensar y ayudar a compensar y a mitigar esas diferencias que el libre mercado origina, y ese es el compromiso que tenemos. Está claro que no podemos seguir aumentando y que esto siga. Yo creo que los 5 millones que hemos establecido este año es la cifra adecuada, y la única diferencia es que el año pasado pues llegamos a ese volumen por modificaciones de crédito, y este año lo que hemos querido meter en las partidas presupuestarias para que los comerciantes desde el inicio del año tengan seguro y tengan la tranquilidad que al final del año este programa les va a aportar una serie de beneficios, que estamos hablando de alrededor de 24.000 euros por comercio, y estamos hablando que 24.000 euros posiblemente sea el alquiler, internet o la electricidad que tienen que pagar a lo largo del año. Bueno, Marta, al principio nos has preguntado por Volveremos, y yo he hablado de Volveremos diciendo que era un programa que efectivamente ha tenido muy buena acogida. Si me hubieras hecho la pregunta como me la haces ahora para hablar de las ayudas al comercio en general, la respuesta hubiera sido la que va a ser ahora también. Nosotros hemos denunciado que efectivamente, más allá de ese programa Volveremos, que tiene un éxito indudable, las acciones comerciales del anterior gobierno del Partido Popular, continuadas por son bastante mejorables. Por ejemplo, se hablaba de galerías comerciales. No existen. Sí, se hicieron aquellos famosos arquitos florales que se pusieron, que se retiraron. Recuerdo que se gastaron casi 500.000 euros en poner unos toldos en la calle Delicias, que ya nadie sabe dónde están. Hubo grandes problemas con la asociación de comerciantes, que al final acabó estando endeudada con el ayuntamiento porque no se le aceptó una justificación de una subvención. Los toldos ahí están durmiendo el sueño de los justos. La verdad es que tampoco servían de mucho. La gente, sabes, que las criticó, aquellos toldos que llamaban los tangas, ¿no?, porque eran tan pequeñitos que no daban ni sombra. La pantalla que se hizo hace poco en la calle Delicias junto al jardín vertical, el otro día pasé yo por allí y resulta que está apagada. Me decían los vecinos que no saben por qué, veía un montón de tiempo apagada. Y desde luego había otra serie de galerías comerciales con continuidad por los bulevares y los paseos que duermen el sueño de los justos. Aquellos proyectos que en su momento fueron de la señora Herrarte, que ahora ha asumido el señor Jimeno. Cuando uno habla con las comerciantes te dicen que desde luego que sí, que con Volveremos están contentos, pero que con el resto de las políticas de favorecimiento del comercio, pues desde luego plantean muchas dudas y dicen que tienen muchísimas carencias. No lo digo yo, lo dicen los comerciantes. Señor Jimeno. Yo diría que hemos tomado muchas medidas, y en una época como ahora, que nos acercamos al calor, que trabajar por encima de los 27 grados quizás es un riesgo laboral, les preguntaría a los comerciantes y detallistas del mercado central si van a estar contentos con ese 1 millón de euros que ha puesto este gobierno para acabar una obra inacabada que nos dejaron los gobiernos de izquierdas. ¿Qué visión tenían y qué apoyo tenían los detallistas que les propusieron una infraestructura en el que en el verano pasan de 35 grados y en invierno bajan por debajo de los 5 grados? Y es este gobierno, el del gobierno popular, el que ha puesto en marcha, dentro de las muchas iniciativas, 1 millón de euros para cerrar el mercado central y que nuestros detallistas puedan trabajar en condiciones, y las personas que tienen que ir ahí a comprar, compren con un confort para que estén y permanezcan el tiempo necesario para realizar sus compras. Bueno, una inauguración del mercado central que, por cierto, hizo el señor Azcón sobre un proyecto que desarrolló el señor Santisteve. Es decir, fue un gobierno de izquierdas, pero en este caso fue un gobierno de izquierda de Zaragoza en Común. Pero yo recuerdo la inauguración, el señor Azcón se mostró muy orgulloso de la reforma y de la inauguración del mercado central, y de hecho, y yo se lo reconozco, agradeció al señor Santisteve haber sido el iniciador del proyecto. Entonces ya no había aire acondicionado en el mercado central, pero en aquel momento parece ser que no repararon ni el señor Santisteve ni el señor Azcón. Ahí lo dejo.
Pues se acerca ya un año de legislatura de la alcaldesa Natalia Chueca aquí en la ciudad de Zaragoza y como es habitual se celebra una junta de portavoces en el ayuntamiento pues para dar cuenta y luego también para dar voz a la ciudadanía y a la oposición para que manifieste un poco las valoraciones de este primer año de mandato. El tema de cuándo celebrar esa junta de portavoces ha generado bastante lío en el pleno municipal. Señor Gómez, cuéntenos un poco cómo ve el Partido Socialista y qué es lo que solicitaba para celebrar esta junta de portavoces. Desde que los debates sobre el estado de la ciudad se celebran en esta ciudad, que hace ya más de 15 años, casi 20, siempre se han celebrado en los últimos meses del año para hacer un balance del ejercicio presupuestario, de la ejecución. Siempre se han celebrado en noviembre o diciembre, siempre, con alcaldes del PP, con alcaldes del PSOE, con alcaldes de Zaragoza en Común. Este año la alcaldesa, en uso de una prerrogativa que le reconoce un artículo, el 109 del Reglamento Orgánico Municipal, desde luego, quiero decir que lo que ha hecho es algo absolutamente legal, puede hacerlo, ha decidido cambiarlo a julio. Que sea legal no quiere decir que sea lógico o muy de sentido común, porque en julio, en esta ciudad, como bien sabemos todos y ya nos amenaza la climatología hoy mismo, pues vamos a tener esa temperatura seguramente de entre los 38 y los 43 grados. Ya que la alcaldesa decide trasladar a julio el debate, lo que nosotros le estamos proponiendo y lo que se votó mayoritariamente ayer en la Junta de Portavoces, la mayoría absoluta de los concejales del Pleno le dijeron, incluyendo a Vox también, al Partido Socialista y a CEC, le dijeron a la alcaldesa, haga usted un debate en 3 días para que usted pueda intervenir el primer día a las 9:30, el resto de grupos con las réplicas y dúplicas se hace el día siguiente a las 9:30 de la mañana con la fresquita y las propuestas de resolución se pasan a la mañana del viernes, con lo cual se alarga un día el debate, pero se evita que los periodistas, el público asistente o los propios miembros de la corporación tengan que estar allí en la sala de plenos a las 4 de la tarde con un calor acumulado ya de todo el día enorme y atravesar el páramo que es la plaza del Pilar en verano, que es un verdadero horno, es una verdadera sartén. Entonces, bueno, se buscaba un poco el confort y que tanto los profesionales de los medios de comunicación como los propios asistentes, los propios concejales, los propios funcionarios, pues de alguna manera pudieran tener un mayor confort térmico. Bueno, ayer, si no cambian de opinión, que yo espero y deseo que así lo haga la alcaldesa, que renuncie a ese autoritarismo del que viene haciendo gala, seguramente por su debilidad, ¿no? Como alcaldesa que quiere ostentar una mayoría que no tiene, espero que reflexionen y lo acepten, porque no hay ninguna justificación para rechazar una medida que lo único que pretende es mejorar el desarrollo del debate para todo el mundo. No tiene ninguna otra explicación. Entonces, esa negativa cerrada de la alcaldesa solo puede indicar eso, una muestra de la debilidad que ella sustituye con ese autoritarismo, ¿no? Los romanos, como decía un compañero mío, distinguían mucho entre autoritas, potestas, dignitas, majestas, ¿verdad? Entonces, la alcaldesa, como no tiene autoritas, pues ejerce la potestas, ¿no? Lo que dice es, pues, ordeno y mando. Yo creo que es un error, es un déficit democrático, indica muy poca cultura democrática y yo la invitaría con todo el cariño del mundo a que reflexione y acepte la propuesta de modificación del calendario que hemos hecho, insisto, la mayoría absoluta de los concejales del Ayuntamiento de Zaragoza. Señor Jimeno. Sí, a ver, el año pasado, al ser un año electoral, no hubo debate sobre esto de la ciudad. Tras 18 meses y cumpliéndose el primer año de mandato, la señora alcaldesa quiere que se celebre el debate de la ciudad y que rinda cuentas ante los ciudadanos de Zaragoza. En la primera reunión de portavoces ya el Partido Socialista se opuso, no entiendo cuál es el problema, no he escuchado hasta ahora cuál es el problema por el cual el Partido Socialista no quería que se celebrase en julio y que la alcaldesa fuera la que vaya a dar cuentas. No sé si el Partido Socialista está preparado o no para dar cuentas. La alcaldesa está en el deber de 12 meses después de dar cuentas, máxime cuando hace ya 18 meses que no se produce un debate sobre el estado de la ciudad. Y luego ya derivamos en una segunda vertical que se propone que se haga por las mañanas. Pues hay varias cosas. La primera es el reglamento, como bien dice, que tiene que ver existir una continuidad de acto, es decir, son mañana, tarde y al final del día. Por motivos de duración del día es cuando se puede saltar al día siguiente, pero no se puede, por continuidad de acto, partir en 3 días. Pero si luego ya justificamos los periodistas, las personas que van a estar allí, la sala de plenos tiene un aire acondicionado para que se pueda desarrollar sin ningún problema esta sesión, muchas mejores condiciones que las que yo, por ejemplo, como apoderado del Partido Popular, sufrí el año pasado en las elecciones de julio, que el señor Sánchez nos sacó a todos de las vacaciones en el mes de julio a 35 o 40 grados
para ir a votar. Entonces esos 35-40 grados en el que estábamos apoderados, gente que le había tocado obligatoriamente presidir las mesas y estar de vocales en las mesas electorales, no hacía tanto calor ese mes de julio del año pasado, o cuando en el año 2022 la señora Ranera propuso un pleno extraordinario en el mes de julio, no hacía calor en julio del año 2022, no hacía calor en el año 2023 y sí que va a hacer calor en el año 2024, que en cualquier caso, como digo, vamos a estar en un salón de plenos que está acondicionado, con aire acondicionado, sin ningún problema para que se desarrolle esa sesión, como la que se va a desarrollar ahora a finales de junio, en 15 días, en el pleno del mes de junio, que posiblemente, pues sabemos que el verano en Zaragoza llega en algún momento de junio y que las temperaturas son igual en junio que en julio. Pues señor Jimeno, si usted pasó calor en esas elecciones del 23, fue porque los equipamientos, ¿verdad?, colegios, institutos, donde se hacen muchas de esas votaciones, no disponen de climatización. Pero es que el pleno del mes pasado, no hay que remontarse muy lejos, a una propuesta que se presentó por parte del Grupo Socialista para acometer inversiones en climatización en esos colegios públicos, ustedes votaron en contra. O sea que ustedes pasaban calor en las elecciones, pero los niños que tienen que estar allí todo el año no tienen derecho a tener una climatología o un acondicionamiento térmico adecuado. Fíjese usted, mira Marta, la gran contradicción de lo que hace el Partido Popular, que dice que hace mucho calor en los colegios, pero se niega luego a instalar aparatos de aire acondicionado. Por lo demás, lo de que lo dice el reglamento que ha de hacerse en 2 días, eso no es cierto, para nada en absoluto. Claro que es un acto único y por lo tanto ese acto único puede durar 1, 2, 3 o 4 días. Lo único que dice el reglamento sobre el tema temporal es que las intervenciones de los grupos, entre las de la alcaldesa, en este caso alcaldesa o el alcalde, y las de los grupos, tendrá que mediar al menos un mínimo de 3 horas. No habla de ningún máximo. Y efectivamente es una sesión de tacto único porque si lees el reglamento con detalle, querido Carlos, verás que habla que se suspende la sesión. O sea, no son sesiones distintas, es la misma sesión que empieza cuando comienza el discurso de la alcaldesa y termina cuando se votan las propuestas de resolución. Y esto, que es una cuestión jurídica, bueno, espero que lo repaséis desde luego, porque lo que has dicho es una cosa absolutamente inexacta. El debate puede durar 2, 3, 4, 5 días o los que se consideren necesarios. Y quien debe de ordenar, según el reglamento orgánico que citabas, el debate, quien debe de ordenar el desarrollo del debate, por el artículo 30 del reglamento, es la Junta de Portavoces. Esa Junta de Portavoces que desde el Gobierno, la alcaldesa no es que no asista, que no asiste nunca, cosa que seguramente debería de sacar un ratito, porque esa Junta de Portavoces es un gran órgano de gestión y organización del ayuntamiento que lleva muchísimos años y siempre con la búsqueda de consensos. Esta alcaldesa no tiene ningún interés, no asiste y desde luego la persona en quien delega, que es el señor Lorén, lo que hace sistemáticamente es oponerse a cualquier propuesta de la oposición, entre la que está, insisto, el grupo municipal de Vox, que da la mayoría de 16 concejales contra 15. Yo vuelvo a llamaros a la reflexión, sobre todo a la alcaldesa, evidentemente, que es quien dirige o, digamos, desgobierna ese gobierno, para que, más allá de autoritarismos y de tics poco democráticos, reflexione y acceda. Porque además, hablas de que hay aire acondicionado en el salón, pero siempre el Partido Popular, hay una peculiaridad en este salón que yo la quiero contar, y es que las salidas de aire acondicionado dan a la bancada del Partido Popular. Entonces estamos cansados de ver que ordenan que se apague el aire acondicionado porque allí tienen frío, pero en la zona donde está la bancada de la oposición, la bancada de la izquierda, que somos nosotros, el aire acondicionado no llega. Con lo cual ellos están, ¿verdad?, pues a veces hasta poniéndose una chaquetica por encima y nosotros estamos literalmente derritiéndonos de calor. Entonces, bueno, si no se arregla eso, al menos el confort tiene que ser para todos, ¿verdad? Porque claro, el aire acondicionado les va a ellos, no a nosotros. Y esto cualquiera de tus compañeros que conoces el salón de plenos te lo podrá confirmar. Entonces, no sé por qué tenemos que, por supuesto, el público tampoco les dan las salidas de aire acondicionado y se achicharra como los pollos. Igual que nosotros, el Partido Popular está confortable y como ellos están confortables, pues bueno, en la línea que siguen, mientras ellos se anden calientes, pues que la gente se vaya fastidiando un poco, ¿no? Señor Gómez Gámez, estaremos igual de confortables que estuvimos o que hubiéramos estado en ese pleno extraordinario que propuso la señora Ranera en julio del 22. Es su interpretación del reglamento que se puede hacer en 3 jornadas. Nosotros decimos que es 1,5. De hecho, no entiendo, bueno, sí, el Partido Socialista cambia mucho de opinión. Entonces, durante esos 12 años de mandato que tuvieron, siempre lo hacían en 1,5 jornadas y ahora parece ser que se puede hacer en
en 3 jornadas. El mismo reglamento, diferente interpretación, cambio de opinión. Le estoy escuchando varias veces ya al señor Gómez Gámez hablar de Vox. No les había escuchado tanto hablar de Vox desde que se sentaban juntos en la bancada y decían que Vox se tenía que ir enfrente, que no era su sitio, que no estaba al lado. Parece ser que hoy sí que es importante que Vox esté a su lado y que lo que diga Vox es importante para el Partido Socialista, cuando hace 4 o 5 meses, día tras día, pleno tras pleno, se repetía que no era el sitio de Vox y que por favor se pasaran enfrente. Pero es que el señor Jimeno nos ha recordado ya 2 o 3 veces ese pleno extraordinario que convocó el Grupo Socialista, pero se olvida de que todos los meses de julio hay pleno en el Ayuntamiento de Zaragoza. Ordinario o extraordinario, todos los meses de julio hay un pleno, porque en julio, ¿verdad?, se trabaja. Cuando no hay pleno es en agosto, que no quiere decir que no trabajemos los concejales, que trabajamos, que los oyentes tampoco se piensen que no vamos todos de fiesta, pero es verdad que en agosto no hay pleno. Todos los meses de julio, desde que el ayuntamiento es ayuntamiento, se celebra un pleno. Entonces, lo que dice usted de que la señora Ranera solicitó un pleno extraordinario, sí se solicitó, pero lo que no ha dicho es por qué. Por las dudas y los problemas que teníamos con una prórroga del autobús y por las dudas y los problemas que teníamos con un estadio de la Romareda donde no iba a costar un duro a los zaragozanos, y de repente nos enteramos justo después de las elecciones de que el Zaragoza no iba a financiar el campo como se había dicho. Y bueno, pues quisimos convocar ese pleno, entre otras cosas, para decirle al ayuntamiento que, más allá a la alcaldesa de que había ocultado la información a los ciudadanos, desde luego desde el Partido Socialista le íbamos a echar una mano a esta ciudad para que pudiera tener el campo que los zaragocistas y los no zaragocistas, todos zaragozanos, nos merecemos. Para eso se convocó ese pleno extraordinario, Marta. Bueno, pues nos recuerda muy bien que el mes de julio hay plenos, pues es lo que va a ocurrir. No creo que no hay ninguna diferencia. El mes de julio el ayuntamiento va a trabajar y creo que es importante ya que quedan pocos días, quedan 30 días, que las ruedas de prensa del PSOE de la señora Ranera, en lugar de criticar al Partido Popular, pues se haya empezar a proponer ideas y planes para yo recomendaría, sugeriría que recomiendan ya lo que van a proponer a los zaragozanos, más que criticar lo que según ellos hace mal la alcaldesa, porque lo que haga erróneamente la alcaldesa serán las urnas quien lo digan, pero para que lleguemos a las urnas y los zaragozanos puedan decidir, yo creo que el Partido Popular está haciendo muchas cosas, está demostrando, y el Partido Socialista está más concentrado en criticar que no en construir y proponer una oferta programática a la ciudadanía, que esperemos que en este debate de la ciudad pues lo puedan hacer y estén preparados para realizarlo. Hombre, oír a la alcaldesa hablar de que la oposición no hace propuestas cuando propusimos en pandemia, por ejemplo, lo de las ayudas directas, ¿no?, a algunos sectores económicos, entre ellos a la hostelería, cosa que no hicieron ni caso, cuando hemos propuesto acordar una ordenanza de movilidad sostenible, que la alcaldesa no ha querido ni saber nada, ha preferido pactarla con vos, que es legítimo, pero desde luego ella nunca ha buscado aceptar ni hablar o debatir sobre sugerencias. Solo voy a dar un dato aquí. Fíjate lo proclive que es a recibir sugerencias del Grupo Socialista, que no olvidemos que es el grupo mayoritario de la oposición, que yo creo que en esta legislatura, que ya llevamos 13 meses, ¿verdad?, todavía no se ha reunido con la señora Ranera, con la portavoz del grupo mayoritario de la oposición. Y tenemos muchas cosas que proponer, y las proponemos en las comisiones, en los plenos, a través de mociones. Por ejemplo, propusimos, decía antes, en el último pleno, el poner climatización en los colegios, para que así los padres de los niños, como ha ocurrido ya en algún colegio, no tengan que hacer una derrama, una aportación, para poner dinero entre todos los padres para que sus hijos puedan dar clases en unas condiciones de temperatura adecuadas. Y el Partido Popular votó en contra de esa moción. El Partido Popular, que pasó calor en las elecciones de julio que convocó el señor Sánchez, pasó calor, o sea, que reconoce que hace calor en esos colegios, votó en contra de que se pusieran esos equipamientos, ante la indignación de las docenas de padres y niños que asistían a aquel pleno, que, por cierto, la alcaldesa tuvo el detalle feo de no escuchar sus intervenciones. Es otra de las cosas que demuestra esa falta de interés y ese autoritarismo de la señora Chueca. Y lamento decirlo, ya querríamos que gobernara de otra forma, desde luego. Brevemente, por favor. Brevemente, pues recojo el guante y tomo la palabra del Partido Socialista, que quieren contribuir y construir. En estos momentos lo que este gobierno cree que es prioritario es que el Partido Socialista hable con el gobierno central, el Partido Socialista de Zaragoza, que rectifiquen esos 15.000 millones que le van a aportar a Cataluña, de los cuales un porcentaje importante corresponde a Aragón, y un gobierno como este, que es capaz de, como explico, como volveremos, de 1 euro convertirlo en 11, pues con los 800.000 millones que le puedan corresponder a Aragón y la parte que le corresponde a Zaragoza, estoy seguro
seguro que podremos hacer muchas cosas, entre ellas todas esas propuestas y planeamientos que nos haga el Partido Socialista. Pues han abordado muchos temas realmente en estas intervenciones. Si me permites, te diría que el Partido Socialista, el Grupo Socialista Municipal, ya habla con el Gobierno de España y habló con la Consejería de Vertebración del señor Puente, con la Consejería de Transportes, para que esos 7,5 millones de ayuda al transporte público que se perdieron por una dejación o por un error del Gobierno del Partido Popular, que acabó pagando el señor García Muro, que pasaba por allí, ¿verdad?, porque no era en absoluto el responsable último de aquello, pues nosotros hablamos con el Ministerio del señor Puente para decir que los zaragozanos no tenían la culpa de que un gobierno distraído hubiera perdido una subvención de 7,5 millones y que, por favor, éramos muy proclives a que al final se autorizara el pago de ese dinero, pago que, por cierto, ya anunció precisamente en el pleno del último mes la alcaldesa y la señora Gaudes que se iba a recibir. Lo que obviaron, desde luego, es decir que ahí había habido, digamos, una intercesión, ¿verdad?, por parte del Grupo Socialista para que se considerara a Zaragoza como una ciudad donde vivimos todos los zaragozanos y por lo tanto no tenían por qué ser los paganos de los errores, ¿verdad?, de los errores del gobierno del Partido Popular el resto de los zaragozanos. Afortunadamente nos congratulamos de que ese dinero acabe viniendo a Zaragoza. Por supuesto, ese defecto de la presentación de la documentación, que no la documentación en el fondo, que afectaba a más de 50 ayuntamientos, entre los cuales muchos socialistas. Creo que el señor Puente dijo, si para cargarme a Zaragoza ir contra un ayuntamiento de éxito me tengo que cargar a muchos otros ayuntamientos que formaban parte de esos 50 ayuntamientos, entonces dijo, voy a hacerlo. Madre, pero bueno, si tienen juicio de valor, qué interpretación. Si tienen mano municipal, por favor, luchen por esos 15.000 millones que le vendrán muy bien a los zaragozanos y que se lo agradecerán. Pero si el Ayuntamiento de Zaragoza tiene este año 1.170 millones de presupuesto de ingresos, por favor. Si tienen 400 millones más que los últimos ayuntamientos progresistas. Los que merecemos. Pero si lo que no sé es qué hacen ustedes con el dinero, porque tienen una enormidad de presupuesto y no hacen nada. Generarlo. De hecho, están todo el día reiterando. Han inaugurado ustedes ya el cuartel de Pontoneros, la residencia de estudiantes 7 u 8 veces. Han inaugurado ustedes las calles cuando las reforman, hacen una pequeña reforma y cambian 4 baldosas, inauguran la licitación, inauguran la primera piedra, inauguran la última piedra. Oiga, tienen una sobreexposición mediática, hagan cosas importantes y dejen de vender humo, que es lo único que vende esta alcaldesa. Humo, imagen y frivolidad. Imagínese cuando inauguremos las 1.400 viviendas de las cuales el Partido Socialista hizo cero. Eso sí que es una fiesta no para el Partido Popular, sino para los 1.400 jóvenes que van a hacer esas viviendas. De momento se cargaron los cacahuetes unas cuantas que quería hacer el gobierno de Aragón. 1.400 viviendas contra cero del Partido Socialista. No, pues desde luego ya no nos da tiempo a abordar un tercer tema. Arcosur y Valdespartera la hizo el Partido Popular y Parque Goya. Ahí lo dejo, creo que fueron gobiernos socialistas, ¿verdad? Viviendas de alquiler para jóvenes, del señor 1.400. Señor Belloc, el que transformó esta ciudad. Hoy se cumplen 16 años desde que se inauguró la Exposición Internacional en 2008, que puso a Zaragoza en el mapa y que además nos generó un sentimiento de orgullo a todos los zaragozanos y zaragozanas. Mira, y qué gran alcalde el señor Belloc. Aún recuerdo cómo le atacaba al señor Azcón cuando estaba en la oposición. Madre mía. Habrá para otro día cómo el ayuntamiento, el gobierno de Aragón, del Partido Popular están recuperando los edificios de la Expo, porque una vez que se acabó la Expo ya no había un plan B. Entonces este gobierno ha sido el que está poniendo un plan B al parque de la Expo. No, es verdad que hoy nos hemos amanecido con varias noticias sobre un proyecto que tiene el gobierno de Aragón para recuperar y poner en uso varios edificios de la Expo que estaban infrautilizados y que evidentemente si un edificio no lo usas pues se deteriora. Había un tema pendiente, pero bueno, ya nos lo dejamos para otra tertulia. Han salido muchos temas importantes, pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Han salido un poquitín por encima, no ha dado tiempo a profundizar, pero tendremos también más oportunidades. Señor Gómez, muchas gracias por acompañarnos en esta tertulia. A vosotros por invitarnos. Y oye, esto es un problema de duración. Lo que pasa es que si hiciéramos una tertulia más larga, seguramente acabaríamos aburriendo a nuestros televidentes y a los oyentes como tortugas. Puede ser. Señor Jimeno, muchísimas gracias. Un placer como siempre. Muy buenos días, Marta. Y también gracias a todos los que han conectado con Antena Aragón y con Ebro FM para escuchar esta tertulia. Les dejamos ya con más programación.